La parótida es la más grande de las glándulas salivales. Esta se encuentra por debajo y por delante del oído, entre la rama ascendente del maxilar superior y la apófisis mastoide. Su conducto es llamado conducto de Stennon o conducto de Stensen. La parótida se caracteriza porque todos sus acinos son acinos serosos, es decir, esta es una glándula serosa pura, por lo que podemos llamarla una glándula tubuloalveolar compuesta serosa pura. Estos que vemos aquí son los acinos y se ven muy oscuros, ya que los acinos serosos son los que captan mejor los colorantes. Estos espacios en blanco que vemos aquí son las células de grasa que, como ya hemos dicho, siempre están presentes en el tejido glandular. Estos son los tabiques o trabéculas que dividen la glándula en lóbulos. Aquí tenemos los tabiques más pequeños que dividen la glándula en lobulillos. Dentro de cada lobulillo tenemos los conductos intralobulillares, que son estos que vemos aquí con luces más amplias. Estos se unen con los conductos estriados, que son estos más pequeñitos que vemos aquí, y los conductos estriados finalmente se conectan con los conductos intercalares. En esta imagen podemos ver los acinos serosos. Este corte está teñido con tetraóxido de osmio, por lo que podemos ver con mucho detalle los gránulos de secreción. Estas son las divisiones entre una célula acinar y otra. Aquí tenemos los núcleos, que son núcleos redondos que se pueden visualizar mucho mejor en estas células. Aquí podemos ver las células mioepiteliales en cestas o en canastas que están rodeando los acinos. También encontramos los conductos intercalares que tienen un epitelio cúbico simple. Y como hemos dicho, también estos están rodeados por células mioepiteliales. Aquí tenemos un conducto estriado. Como vemos, está tapizado por un epitelio que es cilíndrico simple bajo o cúbico alto, ya que sus núcleos son redondos, pero sus células son más altas que cúbicas. Aquí se puede visualizar las microvellosidades para absorber y aquí se pueden ver los pliegues basales. Entre estos pliegues basales se forman las bolsas donde están acomodadas las mitocondrias de manera longitudinal. En esta parte es que se hace la absorción de la mayor parte del líquido de la saliva. Aquí es donde se produce la saliva secundaria, ya que la saliva primaria se produce en el acino. Por fuera vemos tejido conectivo que circunda el conducto y aquí vemos vasos sanguíneos, esto es, la luz de una vena, y aquí tenemos capilares. En este otro corte tenemos también una glándula parótida, pero aquí hay muchas más células de grasa, por lo que el tejido adiposo es más abundante. Recordemos que a medida que aumenta la edad del individuo, aumenta la cantidad de grasa. Aquí tenemos los acinos serosos, que aunque no podemos verlo con mucho detalle, sabemos que son serosos por la intensidad de su tinción. Estos son los conductos estriados. Aquí vemos parte de una trabécula y el conducto trabecular que corre dentro de ella. Aunque la parótida es la glándula salival más grande, solamente produce alrededor del 30% del total de la saliva, y la saliva que ésta produce es rica en tialina, es decir, amilasa salival, y en inmunoglobulina A. La glándula submaxilar se encuentra en el piso de la boca y está cubierta por la rama transversal del maxilar inferior. Esta tiene un conducto que es llamado conducto de Wharton, el cual desemboca por debajo de la punta de la lengua. Esta glándula produce alrededor del 60% del total de la saliva, por lo que es la glándula salival de mayor producción. La glándula submaxilar se caracteriza porque está compuesta por acinos mucosos, acinos serosos y acinos mixtos, pero predominan los acinos serosos, por lo que es una glándula tubuloalveolar compuesta mixta con predominio seroso. Aquí tenemos las trabéculas que divide la glándula en lóbulos y en lobulillos las trabéculas interlobulillares. La glándula submaxilar se caracteriza además porque sus conductos estriados son más largos que todos los conductos estriados de las demás glándulas.
Esto se debe a que como produce la mayor cantidad de saliva, estos conductos son muy prolongados para producir una absorción y una adecuación de la saliva más apropiadamente, por lo que casi siempre en un corte de glándula submaxilar vamos a encontrar muchos conductos estriados muy largos. En esta foto podemos ver con más detalle los acinos. Aquí tenemos los acinos serosos, que son los acinos que se tiñen de color intenso con su núcleo redondo y hacia la base. Y aquí tenemos los acinos mucosos. Son acinos que se tiñen muy pálidos porque el moco, como hemos dicho, no toma la tinción de hematoxilina y eosina. Estos son sus núcleos. Aquí vemos otro y aquí otro. Aquí también vemos acinos mixtos. Este es un acino, como ya hemos dicho, que es un acino mucoso con una media luna serosa. Esta media luna es llamada semiluna de Giannuzzi o semiluna de von Ebner. Este es otro acino mixto y este es otro. Como podemos visualizar, los acinos que predominan son los acinos serosos. Estas son las células de grasa o adiposas y estos son los conductos estriados. En esta otra foto vemos aún más ampliado el corte donde están los acinos mucosos y mixtos. Vemos el acino mucoso con su medialuna serosa. Aquí podemos visualizar los canalículos intercelulares que hay entre una célula acinar y otra para permitir el paso de las secreciones de la semiluna de Giannuzzi hasta la luz del acino. Aquí se pueden visualizar las células mioepiteliales en cestas o en canasta. Aquí vemos un conducto intercalar. La sublingual es la más pequeña de las tres glándulas salivales mayores. Esta se encuentra por debajo de la lengua en contacto con la mucosa oral. Algunos autores la describen como glándulas parecidas a almendras, mientras que otros la consideran un conglomerado de glándulas pequeñas, ya que no tienen un conducto principal, sino que tienen varios conductos que desembocan por debajo de la lengua y otros desembocan en el conducto de la glándula submaxilar. La cápsula de tejido conectivo que cubre esta glándula es más delgada, al igual que las trabéculas que la dividen. Esta glándula produce alrededor del 5% del total de la saliva. La glándula sublingual posee los tres tipos de acinos, es decir, mucosos, serosos y mixtos, pero lo que predominan son los acinos mucosos. Por eso es una glándula túbulo-alveolar compuesta mixta con predominio mucoso. De ahí que cuando vemos un corte de glándula submaxilar, es la glándula que se ve más pálida, debido a que sus acinos se colorean muy poco. En esta glándula los conductos estriados e intercalados son más cortos que en las otras dos. Como vemos en esta foto, los acinos predominantes son los acinos mucosos. Sus células son claras y sus núcleos son aplanados y hacia la periferia. Aquí también podemos ver algunos acinos mixtos, aunque no hay ninguno que muestre la media luna de manera tan objetiva como en los otros cortes. Los acinos serosos, que son estos que están por aquí, están presentes, pero son muy escasos. En este otro corte también vemos muchos acinos mucosos y algunos acinos mixtos. También vemos acinos serosos, pero son más escasos. Algo importante que aclarar es que los conductos que están dentro de las glándulas, a medida que se hacen más gruesos, van adquiriendo un epitelio más alto y van desde un epitelio cilíndrico simple en los conductos interlobulillares hasta un epitelio pseudoestratificado con algunas células caliciformes en los conductos interlobales mayores. Los conductos principales de las glándulas tienen también un epitelio pseudoestratificado con algunas células caliciformes y cerca de su desembocadura también pueden tener un epitelio plano estratificado. Otro punto importante es que los conductos intercalares y los conductos estriados también son conductos intralobulillares, ya que se encuentran dentro de los lobulillos. Estos se comunican con conductos más amplios que están dentro del lobulillo, por lo que reciben el nombre de intralobulillares, pero los tres son conductos intralobulillares.
ya que los conductos que tienen el nombre de intralobulillares, los conductos estriados y los conductos intercalados están los tres dentro del lobulillo.